Esta tarde, hermanos, vamos a estudiar Juan 15, versículo 1 al versículo 6, donde Jesucristo no solamente les da el mandato a los discípulos de que permanezcan en Él, pero también les explica la necesidad de permanecer en Él. Juan 15, 1 en adelante dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. El versículo primero habla claramente Jesús, y se identifica a él como una vid. Y no sé si en ese momento Jesús y sus discípulos estaban pasando o ya habían pasado por un viñedo. Pero lo que sí sé es de que para los discípulos, quienes eran judíos, la comparación de Jesucristo a la vid o a una vid no fue una coincidencia o algo extraño. En el capítulo 5 de Isaías, Dios había comparado a su pueblo Israel a una viña. Y había el Señor dicho de que esa viña había sido desobediente e infiel, a pesar de que el Padre la había cuidado, la había podado, la había cercado. En esta ocasión, Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque al contraste de Israel, Jesucristo fue fiel al Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al contraste de Israel, la vid verdadera, que es Cristo, no da mal fruto, no da fruto silvestre, sino que lleva buen fruto. En el versículo 1 también Jesucristo identifica al Padre como el agricultor, como el labrador, como aquel que cuida la viña. Y fíjese bien en la relación del Padre con su Hijo Jesús en este pasaje. Cristo dice: yo soy una vid, y el dueño de esa vid es el Padre. Como el labrador, el Padre tiene una viña, y solo una viña. Podrán haber otras viñas, pero solo una es verdadera. Y como tal, Él solamente da vida y da salud a las ramas. Como la viña le pertenece al Padre, así también las ramas, juntamente con su fruto, le pertenecen al Padre. Y aquí los pámpanos o las ramas representan a todo aquel que cree en Cristo y que permanece en Cristo. Es solo permaneciendo en Cristo que usted y yo le pertenecemos al Padre. Como el labrador, es el Padre el que cuida su viña. Los que hemos lidiado con plantas sabemos cómo se cuidan las plantas. Se les abona, se les fertiliza, pero también se podan y se hace con herramientas que parecen tijeras. Y lo que hace uno es que va a la planta, la observa y se fija bien en las partes que están dañadas, que parecen estar enfermas, ya sea por un parásito o por otro animal, por un insecto que se la ha estado comiendo, quizás un gusano, o aquello que está seco. Y todas esas partes se podan, se cortan y se tiran porque no las necesita la planta. Así también en el versículo 2, Jesucristo, la misma vid hablando, dice que el Padre, el labrador, es el que quita todo pámpano, o sea, toda rama que no lleva en él fruto. Y si usted considera el propósito de la vid, se dará cuenta el por qué la rama es quitada y cortada. La vid no se cultiva por su belleza o por su flor, se cultiva por la uva que da. Y si hay una rama que no da uva y no lleva uva, entonces es necesario quitarla, cortarla. Así también toda rama que no lleva fruto en la vid verdadera
el Padre, que es el labrador, la quitará. En el versículo 4, Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, lo que Cristo quiere que los discípulos entiendan es que si el fruto, porque ya ha dicho en el versículo 2 que toda rama que no lleva fruto será quitada. En el versículo 4 dice que la rama es quitada porque no permanece en la vid. Toda rama que no lleva fruto es porque no permanece en la vid, porque no puede llevar fruto por sí mismo. Si la rama permanece en Cristo, va a dar fruto, pero si la rama no permanece en Cristo, no va a dar fruto. Y porque no da fruto y no lleva fruto, entonces el labrador la corta y la quita. El versículo 5 al final dice, porque separados de mí nada podéis hacer. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Claramente, entonces, el Señor Jesús nos da a entender a nosotros que la razón por qué la rama es quitada de la vid es porque no permanece en la vid. Y porque no permanece en la vid, le es imposible llevar fruto, porque por sí mismo no puede echar fruto. ¿A qué se podrá estar refiriendo Jesucristo cuando dice todo pámpano que en mí no lleva fruto? El fruto no se refiere a una cosa en específico, no se refiere a una obra, a una actividad religiosa, a un privilegio, ni tampoco se refiere a la apariencia o a la moralidad de una persona. Ustedes se acuerdan, hermanos, que en el libro de Mateo, en el capítulo 7, Jesucristo dice estas palabras: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con apariencia que parecen por fuera ser ovejas, pero por dentro en sí ellos son lobos rapaces. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se pueden discernir, analizar o juzgar los falsos profetas? Por sus frutos. Y Jesús después de esto explica de que si el árbol es bueno, va a dar buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto. Y él sigue diciendo, un árbol malo no podrá dar buen fruto, y un árbol bueno no podrá dar mal fruto. Y en ese momento Jesucristo se estaba refiriendo a falsos profetas. En otras partes de la Biblia se habla de falsos cristos, falsos apóstoles, falsos maestros. Pablo en Filipenses les llama perros, malos obradores, o en otras palabras, obradores de maldad. Juan en su primera carta habla de anticristos, de hombres que niegan a Cristo y que se apartaron de los cristianos porque no eran de ellos. El punto es este: todos estos hombres, los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos cristos, todos ellos son falsos creyentes que profesan una falsa fe en Cristo. Lo más triste es que en el día del juicio, Jesús dice de que estos hombres van a intentar usar sus obras como base de su salvación. Y yo quiero que preste mucha atención a esto, hermanos, porque yo ahorita le estoy hablando a un grupo de creyentes que profesamos ser cristianos. Y por eso nosotros debemos de poner mucha atención, porque los hombres estos falsos que se van a presentar delante del Señor en el juicio final eran hombres que profesaban ser creyentes, que profesaban creer en el nombre de Cristo, porque las obras que ellos invocan en ese momento son de las más estimadas en las iglesias y muy buscadas por muchos. Por ejemplo, le dicen a Jesucristo, nosotros profetizamos en tu nombre. O sea, nosotros predicamos en tu nombre, enseñamos en tu nombre, hablamos en pos de ti. Nosotros echamos fuera demonios, tuvimos el poder para hacer milagros.
todo esto lo habían hecho estos hombres, y lo habían hecho según ellos en el nombre de Jesús. Pero lo horrible es que Jesús les dice a ellos: nunca, escuche bien, nunca los conocí. Mateo 7:23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A pesar que estos hombres profetizaron, echaron fuera demonios, tuvieron poder, hicieron milagros, y aquí usted puede agregar cualquier obra o cualquier privilegio que se hace en una iglesia o fuera de la iglesia. Pero a pesar de todo esto, estos hombres hacían nada más que la maldad. En el versículo 21 de Mateo 7 siempre, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, estos hombres, por mucho que tenían al Señor en sus bocas, no hicieron la voluntad de ese Señor. Por lo tanto, sus frutos siempre fueron malos, aunque aparentemente eran ovejas, en sí ellos eran lobos rapaces. Volviendo a Juan 15, versículo 2, Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, refiriéndose al Padre, quien es el labrador de la vid. Es decir, usando Mateo 7, juntamente con Juan 15, todo aquel que profesa ser pámpano de la vid verdadera, si no hace la voluntad del Padre, el mismo Padre lo quitará y lo echará en el fuego para que arda. Y la pregunta para todos aquellos que profesamos ser cristianos y ramas de la vid es esta: ¿estaremos nosotros haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos? Si miramos nuestra vida, y no solamente lo que hacemos en la iglesia, o nuestros privilegios, o las obras y actividades religiosas que nosotros desarrollamos y desempeñamos, pero si miramos toda nuestra vida, cómo andamos, cómo pensamos, cómo hablamos, cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, lo que miramos, lo que tocamos, a dónde corren nuestros pies, dónde está nuestro corazón, si nos examinamos a la luz de la palabra. La pregunta es: ¿estaremos haciendo la voluntad del Padre? Porque los que hacen la voluntad del Padre, ellos entrarán en el reino de los cielos. Los que no hacen la voluntad del Padre, no entrarán al reino de los cielos. Y por eso es que el labrador quita a esos pámpanos, porque no permanecen en la vid y por lo tanto no pueden llevar fruto por sí mismos. Lo maravilloso es que a los pámpanos que sí permanecen en la vid, ellos llevan fruto y el Padre los limpia y los poda. Y esto nos da a entender, hermanos, que aún ellos, los pámpanos que llevan fruto en la vid, aún ellos le fallan a Dios, le desobedecen a Dios, no hacen conforme a todo lo que Dios demanda en su justicia y en su perfecta santidad. Y digo esto porque las ramas necesitan limpieza. En el versículo 3 dice Jesucristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aunque en ese versículo se refiere Cristo a la obra inicial que hizo su palabra cuando nos llamó a nosotros de las tinieblas y nos pasó de muerte a vida y nos transformó en nuevas criaturas. O sea, se refiere al día que el Señor nos salvó, al día que nosotros fuimos persuadidos por su palabra y nos convenció y nos trajo a sus pies. A ese día se refiere el versículo 3. Pero el medio que Dios usa para la limpieza de las ramas en el versículo 2 es la misma palabra del Señor. Porque la limpieza del versículo 2 se refiere a la santificación que Dios les da a sus hijos día tras día por medio de la palabra. Jesucristo en Juan 17:17 pidió al Padre que santificara a sus discípulos y a todos aquellos que iban a creer en su nombre, que los santificara en su palabra, en su verdad. Así es que, hermanos, el mandato de la vid verdadera a sus pámpanos es: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como pámpanos, nosotros no podemos llevar fruto si no permanecemos en la vid. Todo pámpano que no lleva fruto en la vid, el Padre lo quitará y lo echará al fuego. Permanezcamos en Él y permanezcamos en su palabra. Seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor y seamos hacedores de la palabra. Comprobemos lo que le es a Él agradable. No andemos como necios, sino como sabios. Somos de la luz, andemos como hijos de la luz. No vivamos como los demás gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ignorantes y son duros de corazón. Nosotros no hemos aprendido a Cristo así. Apartémonos del pecado, santifiquémonos y presentémonos nosotros mismos y nuestros miembros para el servicio de la justicia y para el servicio de nuestro Dios que está en los cielos. Que el Señor le bendiga.